Entonces, la representante del señor Superintendente de Puertos y Transporte, Mercy Karina, muy bienvenida aquí a esta reunión y, digamos, nuestra máxima autoridad en estos temas. Nos comienza la presentación y luego haremos unas preguntas. Es toda tuya. Okay. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mercy Karina Martínez, soy la Superintendente Delegada de Puertos. El tema que traigo para hoy es el impacto de la Ley Primera de 1991 en la competitividad portuaria. Gracias. Bueno, antes de empezar, yo tengo que decirles que ya llevo un tiempo en este tema y entre más conozco la Ley Primera, más la admiro. Pienso que en su momento generó un impacto muy positivo en la actividad portuaria y hoy día lo sigue generando. Aquí les voy a presentar cifras y cómo ha sido la transformación del sector a lo largo de estos 25 años, luego de expedida la Ley Primera. Entonces, aquí tenemos cómo funciona el esquema portuario en Colombia. Tenemos el Estado, que a través del Ministerio de Transporte regula y reglamenta el sector. Tenemos la Agencia Nacional de Infraestructura y Cor Magdalena e Invías, que son las entidades ejecutoras. La Agencia Nacional de Infraestructura otorga las concesiones y Cor Magdalena también. Invías ejecuta los canales de acceso. Nosotros en la superintendencia vigilamos inspeccionamos la prestación del servicio. Tengo que empezar diciéndoles que cuando nació la Ley Primera nosotros hacíamos todo en el sector portuario. Posteriormente, en el año 2010, nos quitan la función de otorgar las concesiones y estas las asume durante 3 años el Ministerio de Transporte. En el año 2003, a través del decreto 1800, la Agencia Nacional de Infraestructura, que en su entonces era el INCO, adquiere la función de otorgar las concesiones. Hoy día nosotros solamente supervisamos la prestación del servicio. Y bueno, y están también dentro del esquema los particulares, que son las concesiones portuarias, viales, férreas, aéreas, que administran un bien de uso público dado en concesión, a través del cual tienen que administrarlo y tienen que pagarle una contraprestación al Estado. También tenemos los operadores portuarios, que son quienes realizan esta operación dentro de los puertos. ¿Cómo era el esquema portuario? Desde 1919 a 1959, el Ministerio de Transporte, que en ese entonces se llamaba Ministerio de Obras Públicas y Transporte, a través de la Dirección General de Navegación y Puertos, era quien asumía el liderazgo del sector. En ese entonces se presentaban demoras en la atención de los buques, ineficiente utilización de la capacidad instalada y una administración dispersa. Posteriormente, en el año 1959 al año 90, se crea a través de la Ley 154 de 1959 Colpuertos. Colpuertos era una entidad con autonomía, con patrimonio y organización propia. Hacía todo en el sector portuario, dirigía, administraba, organizaba, operaba y además vigilaba también los puertos, tanto de servicio público como de servicio privado. ¿Qué pasó con todo esto? Había un atraso en la infraestructura, lo que llevó a que en el año 91, a través de la apertura económica, se modernizara el sector, con la participación del sector privado a través del esquema de concesión. Con el fracaso del modelo estatal existente, se liquida el antiguo Colpuertos y se reestructura el sistema portuario. ¿Esto a qué conllevó? A que en el año 91 naciera la Ley Primera. La Ley Primera dio origen a la Superintendencia General de Puertos y con ella también nacieron las sociedades portuarias regionales, que fueron las primeras sociedades portuarias, y los operadores portuarios. La Ley Primera dio origen también a que se dieran los planes de expansión portuaria o COMPES.
a través de los cuales se generan las políticas del sector. Con la ley primera se terminó con el problema del déficit fiscal generado por el mantenimiento y la operación de los terminales, se redujeron las tarifas, se lograron las eficiencias que se requerían en el sector, reducción en los tiempos de espera de los buques, seguridad para la carga, mejor utilización de la capacidad instalada y adopción de reglas claras que brindaron seguridad y estabilidad a los concesionarios. Los actores hoy día están así: la Superintendencia de Puertos y Transporte vigila la prestación del servicio, la Agencia Nacional de Infraestructura y Cor Magdalena son las que otorgan las concesiones y las sociedades portuarias son las administradoras de un bien de uso público a través de un contrato de concesión y los operadores portuarios son los que realizan la operación dentro de estos terminales. Las sociedades portuarias también a su vez se han constituido como operadores portuarios. ¿Cómo era la capacidad instalada en el año 1993? Estos datos son tomados del COMPES 2680. Los puertos públicos tenían una capacidad de 14 millones de toneladas, repartidos así: Buenaventura 6.2, Santa Marta 2.3, Cartagena 3, Barranquilla 2.6 y los privados de 6 millones de toneladas, para un total de 20.1 millones de toneladas. ¿Cómo ha sido el movimiento portuario durante todos estos años, durante estos 25 años? En el año 94, Colombia movilizó a través de los terminales portuarios 45 millones de toneladas y el año pasado cerramos con 198 millones de toneladas. En cuanto al movimiento de TEUs, también aquí vemos una cifra ascendente. En el año 2004 empezamos con 0.98 millones de TEUs y en el 2015 3.79. Vemos que el tráfico ha crecido un 14% anual en los últimos 12 años. En cuanto a grúas pórtico, cuando empezó el esquema no habían grúas pórticos, no habían equipos. Luego de 25 años podemos decir que el país cuenta con 35 grúas pórticos repartidas así: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, 6 grúas. Regional de Cartagena con 7. Santa Marta tiene 2. Contecar tiene 9. Vitco 3. TCU 4 y Aguadulce, que entrará a operar próximamente, va a contar con 4 grúas pórtico, para un total de 35 grúas pórtico que generarán unas eficiencias de 1.085 contenedores por hora, utilizando una rata mínima de 31 contenedores por hora, aunque puede ser más. En el año 2018 se espera que existan en Colombia 43 grúas con unas eficiencias de 1.350 contenedores por hora. En cuanto al arribo de buques, también vemos que la curva es ascendente. En 1995 arribaron 7.000 buques y en el año 2015 11.740. El índice de competitividad del Doing Business, encontramos a Colombia en una posición general entre 189 países en el puesto 34. Aquí, pues, teniendo en cuenta algunas variables, entre esas el estudio para el componente de posición de comercio transfronterizo, que ese componente marca el tiempo para exportar en días, el tiempo para importar en días, los costos para exportar en dólares por contenedor, para importar, y los documentos para exportar y para importar en número. También tenemos el índice de competitividad global, que ubica a Colombia en el puesto 61 entre 140 países. Aquí, en el tema del componente de infraestructura, en la calidad de infraestructura portuaria, estamos ubicados en el puesto 85 entre 140 países. Digamos, aquí también vemos cómo Colombia ha ido mejorando la posición, el índice de competitividad global, que es el que mide cómo un país utiliza sus recursos y cómo provee a sus habitantes el nivel de prosperidad que requieren. En cuanto a los compromisos de inversión de las sociedades portuarias, vemos que en el año 93
la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla adquirió unos compromisos de 7.79 millones de dólares y luego en el 2008, con la renegociación que logró, adquirió unos compromisos de 179 millones de dólares. Lo mismo pasó con las demás sociedades portuarias. Buenaventura inició con unos compromisos de 38 millones de dólares y en el 2008 hizo unas renegociaciones e invirtió 450 millones de dólares. Las inversiones portuarias en Colombia en los últimos años han cambiado. En el 2010 pasamos de 325 millones al 2015, 826 millones de dólares. Estos datos incluyen inversión y mantenimiento. La tendencia también ha sido positiva, digamos, todas estas inversiones han contribuido a la modernización del sector. ¿Y cuál es el papel del Estado? Yo pienso que el papel del Estado es, así como los puertos han venido modernizándose, a nosotros también nos toca modernizar las normas. Hay que actualizar las normas que están ya no están ejerciendo la función, excepto la ley primera, que hay que hacerle unos ajustes, pero hay que ajustar en realidad las normas porque el sector ha evolucionado y las normas que tenemos, por ejemplo, la resolución 071, que es la que marca el régimen para los reglamentos de condiciones técnicas de operación, es del año 97. Entonces, también pensamos que debemos generar unos indicadores de nivel de servicio. Eso es una de las apuestas que le estamos haciendo desde la superintendencia, con el fin de mejorar también los requerimientos de información y poder medir realmente cómo es el nivel de servicio de cada uno de los terminales en Colombia. Adicionalmente, creo que también debe ser un rol del Estado mantener los canales de acceso en las profundidades que se requieren para poder lograr esos indicadores de competitividad que necesitamos. Y pues en términos generales lo que pienso es que la ley primera ha servido de base para el desarrollo del sector. Creo que nosotros en solo 25 años que llevamos ya tenemos puertos para mostrar en la región y a nivel mundial, y creo que todo ese desarrollo, esa invitación del sector privado al esquema portuario ha servido para todo ese desarrollo que hemos logrado. Entonces, eso es lo que les vengo a decir en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Merci, Karina, por acompañarnos en este foro. Como ustedes se pueden dar cuenta, dentro del esquema de presentación nos habló de la ley primera, los efectos que se han tenido en la economía colombiana esa ley y los efectos básicos de la privatización. Como este es un foro que estamos hablando de puertos y contenedores, aquí en la reunión de los 2 días quiero ponerte un poco al tanto de los esquemas, que había algunas preguntas que pueden suceder en ese tema. Primero estuvimos hablando básicamente del desarrollo y crecimiento del comercio exterior basado en el aspecto marítimo portuario, la modernización de los puertos, que nos dieron como una nueva visión de los negocios portuarios. Tuvimos una presentación básica sobre el desarrollo geográfico de los puertos y su gran crecimiento y las perspectivas filosóficas de ese manejo. Tuvimos otra presentación importante sobre como la filosofía humana del sector portuario, que fue presentada por CEPAL y que nos daba un manejo interesante de si el puerto debe crecer o no debe crecer, si los puertos tienen que modernizarse o no, si los cambios, una palabra que se usó mucho era si llegaba la 3D
se nos puede bajar el volumen de carga y se requieren los puertos. O sea, comienzan a salir una serie de preguntas de desarrollo sobre ese esquema. En ese orden de ideas también se habló del efecto que se tiene en el transporte intermodal, aquellos elementos a través de Colombia, y se habló sobre el río Magdalena, su efecto río Magdalena-Puerto, el efecto de trasladar la carga y manejar carga a través de Trubelo Leiden origen-destino. Ahí nos quedaron algunas inquietudes de control y vigilancia en la parte portuaria que de pronto vale la pena destacar la pregunta, porque si bien es cierto que en el mundo marítimo con el tema de la globalización encuentra uno que los negocios ya no son locales sino globales y que las cargas se pueden originar en el centro de un país que tiene transporte fluvial y terminan en el centro de otro país que tiene transporte fluvial, como bien podría ser el negocio del río Magdalena Barranca Bermeja contra el negocio del río Rin en Europa, entregado también en el centro de otro país. Todos esos elementos salen ahí, ese factor. Es quizá el modelo del transporte intermodal que generó más preguntas. Basado en esto, yo te quiero hacer una pregunta sobre ese esquema. ¿Cómo ve el desarrollo y control, si le corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte, velar por el desarrollo del transporte intermodal como gestión y operación? Bueno, aquí sí es importante, Edgar, aclarar que las funciones nuestras son la supervisión de la prestación del servicio. En cuanto a todo lo que dijiste, yo pienso que a Colombia, y es una crítica, digamos, que yo siempre a nivel de gobierno he hecho, y es que a nosotros nos ha faltado más planeación como país, ¿sí? No hay como tal una planeación, que eso pues debería generarla el ente rector de las políticas, que pues es el Ministerio de Transporte, frente a qué debe hacerse en cada zona portuaria, cómo debe ir enfocado el desarrollo portuario en cada zona portuaria. Nosotros no tenemos una planeación como país, digamos, no sabemos para dónde vamos, las concesiones se aprueban o se otorgan sin ningún estudio previo de cómo debe ser la tendencia y cuáles deben ser por zonas los contratos que se deben ir otorgando. Yo pienso que nosotros como país en eso sí ha sido nuestra mayor debilidad. Perdónenme aquí la expresión, pero yo considero pues que las zonas portuarias son como unos pequeños San Andresitos. Y eso no debería ser. Eso yo creo que ya hoy día el Ministerio de Transporte está tomando las riendas del tema para ver cómo nosotros, a través de un COMPES que pensamos generar en los próximos, en estos próximos meses y que salga, ojalá más tardar el próximo año, mirar a ver cómo podemos generar políticas que puedan ordenar un poco o planear un poco cuál va a ser la tendencia y qué puertos deben irse otorgando por zonas portuarias, ¿sí? En cuanto a eso, pues, lo que también te puedo decir es que, además de eso, nosotros solamente supervisamos la prestación del servicio y las normas las expide el Ministerio de Transporte, que es el ente que regula y reglamenta el sector. Entonces, en cuanto al multimodalismo y a la pregunta que me hacías, nosotros velamos, pero cuando ya esté la prestación del servicio dándose, ¿sí? Antes de eso, pues se tienen que generar unas políticas y unas directrices, y quien genera estas políticas es el Ministerio de Transporte como ente rector de las políticas. Nosotros solo supervisamos la prestación del servicio. Dentro de otra de las partes que se tocaba aquí sobre, digamos, inspección y vigilancia y normas y reglamentos,
y casi todos nos haríamos la pregunta es, oye, se vigila el nivel de servicio, pero ¿cómo calificamos el nivel de servicio? Generalmente la pregunta me la hacen a mí como usuario. Usted como usuario del servicio, ¿cómo califica ese nivel de servicio? La pregunta ahora es al contrario. ¿Cómo calificarían ustedes el nivel de servicio de un operador, de un concesionario, de un naviero, aplicando la ley? Aparte, porque es que el nivel de servicio está ligado, desde luego, al cumplimiento de las normas, pero ahí el nivel de servicio hoy en día se ve, como decía el representante de la CAF, en la cadena logística completa. ¿Han visualizado ese tema así? ¿Lo han visto como elemento? Sí, desde que estoy en la superintendencia siempre he insistido en eso, porque el nivel de servicio hay que llevarlo a que sea tangible, y la única forma que sea tangible es a través de números y la única forma de medirlo es con indicadores. Realmente no tenemos en el sector unos indicadores que nos permitan medir el nivel de servicio de las instalaciones portuarias. Esa es, dentro de la presentación, una de las apuestas que nosotros tenemos como gobierno, apuntarle al nivel de servicio para poder realmente saber cómo están funcionando cada una de las instalaciones portuarias. Bueno, yo creo que prefiero cederle la palabra a algunos de ustedes que son vigilados, y si tienen preguntas que nos pueda aquí responder nuestra delegada, levantan la mano y me dicen, por favor. Creo que se sienten muy bien vigilados o muy cumplidores del deber. Allá sale una pregunta. ¿Están contentos con la vigilancia? Mercy, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser la función de la superintendencia en los puertos secos? Porque hoy en día ya se está hablando mucho de puertos secos y si quisiera tener la claridad si la superintendencia va a ejercer vigilancia directa sobre ellos, si se piensa hacer, o sea, ¿cuál es la actividad actual de la superintendencia referente a puertos secos? Mira, Andrés, el tema de puertos secos todavía no está reglamentado en Colombia, no se ha expedido ninguna norma al respecto. Lo que te puedo decir es que donde haya operación portuaria, ahí estamos nosotros. O sea, todo lo que sea operación portuaria tenemos que vigilarlo. Nos tocaría revisar qué tipo de operaciones se van a realizar en los puertos secos para así mismo saber si tendríamos que entrarlos a vigilar. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta que es, dentro de este foro de puertos y contenedores se habló de patios de contenedores y de manejo de contenedores. ¿Algún esquema sobre ese fenómeno? La digo porque más o menos la versión es, existen patios de contenedores que prestan un servicio, que abren a una hora y cierran a otra hora, que parecieran no tener control y vigilancia, que es un centro de origen y destino que mueve volúmenes de carga, que no se encuentra estadística donde diga llegó tantos contenedores, se entregaron tantos contenedores, que tiene un flujo de tráfico importante, porque si son 100 contenedores puede ser 200 viajes de tractomula, o sea, ahí hay una visión de manejo y control. En apariencia, cuando se va a pedir información, pues no se encuentra, y si no se encuentra y no se tiene, ¿qué pensaríamos para hacer eso en cuanto a ese control y vigilancia? Nosotros en el proyecto de ley que teníamos, que se acaba de caer en el Congreso, estábamos incluyendo los patios de contenedores para que fueran vigilados nuestros. Pero lastimosamente aquí en Colombia es muy difícil sacar un proyecto de ley
y pues llevábamos 2 años patinando ese proyecto precisamente para poder ordenar el tema de los patios de contenedores y poder nosotros tener también más herramientas para nuestra inspección, vigilancia y control, pero no pudimos sacar el proyecto adelante. Entonces, digamos, en estos momentos los patios de contenedores no son vigilados por ninguna entidad del Estado. Son unas iniciativas privadas que no están debidamente reglamentadas. Otra pregunta que sale mucho en estas reuniones es en cuanto a los equipos que se utilizan para manejo de carga, no solamente de transporte, sino la modernización del equipo del transporte, llámese camiones a graneles o camiones de carga seca o camiones especializados para un tipo de carga. ¿Ahí se lleva algún control o vigilancia sobre ese tipo o característica de utilización de los equipos? Me explico, si es una tractomula que lleva combustible tendrá una tecnología y una inspección y un manejo, pero si es un contenedor tendrá otro, pero si es una plataforma es otra. Ese sistema control y vigilancia en la gestión y administración de ese tráfico o de ese servicio tiene control y vigilancia por parte de la superintendencia. Digamos que sí tiene control y vigilancia, pero no hay como tal normas que nos ayuden a nosotros para ejercer un control estricto sobre ese tipo de equipos. Digamos que la debilidad que nosotros tenemos desde la superintendencia, Edgar, es que las normas no son explícitas, no son específicas y no nos generan la contundencia que nosotros necesitamos para poder hacer la inspección y vigilancia que necesitamos, ¿sí? Eso que me preguntabas ahora de los indicadores es, digamos, es determinante para poder hacer una buena inspección, vigilancia y control, pero necesitamos porque nosotros no regulamos el sector, perdimos las funciones de regular el sector desde el año 2000 y las últimas normas que hay fueron las que expidió la Superintendencia General de Puertos cuando tenía las facultades de regular y reglamentar el sector. En estos momentos la debilidad que tenemos es que necesitamos normas para poder sacar adelante nuestras funciones y las íbamos a sacar adelante con el régimen sancionatorio que teníamos y no pudimos sacarlo adelante. Bueno, yo quería contarle otro tema y era la relación entre la infraestructura, la gestión y la operación. Entiendo que la Superintendencia de Puertos y Transporte vigila los servicios de la infraestructura, vigila los servicios del prestatario del servicio y la gestión. Hemos encontrado en los índices que nos mostraste, Colombia no avanza en esos índices de gestión y cuando uno los analiza los índices de gestión en la infraestructura no aparecen. Y le pongo un caso que lo hablábamos acá. En una vía, en un concesionario, los concesionarios de las vías hacen la vía y se convierten, entre comillas, como nuevos agentes de tránsito. No dejo pasar un carro, no lo dejo, pongo horarios, pongo una cantidad de cosas. Y la eficiencia de los peajes, como son peajes que se pagan individualmente, en un estudio elaborado por la ANDI, nos salió que en los corredores del centro del país a la costa, en tiempos de demora, frenado, pagar en efectivo, administrar la gestión, se perdieron más o menos 3.000 millones de pesos en nivel de servicio. Cuando hablamos de esa posición y le presentamos al gobierno nacional para que convirtiera los peajes en peajes electrónicos, lo tomó bien, sacó la licitación y creemos que va a funcionar. De ahí nos nació la inquietud, ¿quién vigila el nivel de servicio de los concesionarios? Porque se hablaba de que el concesionario, cuando uno le pide el nivel de servicio, yo cumplo mi contrato y el contrato hace referencia a la obra pública o su inversión, pero el nivel de servicio ahí nos quedó un poco cojo. ¿Cómo vería ese esquema en el caso de mejorar esos niveles de servicio como para bajar unos 2 o 3 puntos de esos índices negativos que nos presentan?
Sí, ese es un trabajo que también le corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a la Superintendencia Delegada de Concesiones, pero volvemos al mismo punto, Edgar. El sector adolece de normas que nos permitan a nosotros poder tomar, digamos, los ajustes que se requieran, tanto en los concesionarios viales como portuarios, férreos, etcétera. El sector adolece de normas que le permitan a la superintendencia atacar los problemas que tiene la infraestructura en Colombia. Okay. Bueno, yo creo que si no hay preguntas, yo te quería dejar esas inquietudes, agradecerte por esta colaboración y contarte que estuvimos aquí 2 días con cerca de como 200 personas hoy. Hoy lo que pasa es que ya las personas salieron, pero nos quedamos impresionados en este foro de el desarrollo del esquema portuario en Colombia, el esquema portuario en Buenaventura, que está creciendo mucho, las nuevas inversiones, tanto colombianas como del exterior en Colombia, y que seguramente nos van a traer una visión muy estricta hacia Colombia, porque en la última presentación que nos hicieron aquí en debate, entre el Canal de Panamá y los navieros, veíamos que los equipos son novedosos, ya no se trabaja por hora gancho, sino por hora buque, y más que por hora buque, es por eficiencia buque y nivel de servicio. Y entonces como que los índices que uno trabajaba antes de cuánto operaba, número de uso, una cantidad de elementos van a cambiar, porque me impresionó el caso de los buques, que el servicio que presta en Colombia, pues siempre pensaba uno en buques de 2.000, 3.000, 4.000 teus, y ya hablamos que el buque promedio recomendado es de 8.000 teus, y 8.000 teus le quiere decir tienes canal de acceso, tiene que tener sistemas de carga y descarga controlados, tiene que tener un patio manejado y un anti o una serie de equipos a manejar. Y tenemos un estatuto aduanero que cambió unas normas operativas que van a afectar la logística, como la firma electrónica, como la OEA, que va a cambiar los sistemas operativos, la política de Estado que se llama 7x24, y uno encuentra cosas curiosas en 7x24, por ejemplo, que las tablas, por hablar de un tema, y las tablas de fletes en carga se trabaja 12 horas al día, pero no de noche. O sea, hay una cantidad de elementos que comienzan a conectar toda la cadena logística. Por ejemplo, entramos a la OCDE, que nos exigen buenas prácticas, y por otro lado, todos nos están exigiendo en el negocio del transporte, la distribución logística, el sello de carbono. Ese sello implica que hay que vigilar los nuevos vehículos o los vehículos antiguos que cumplan una cantidad de normas. Yo creo que hay un reto muy grande para el país, mirarlo integralmente, y seguramente va a ser un reto bastante grande de la visión de supervisión que tiene la superintendencia, porque no es tanto la ley, sino es que los compromisos internacionales le dicen, si no me trae el sello de carbono no le compro las galletas, y el sello de carbono no es la producción, sino quién lo transportó, y el quién lo transportó puede salir una cosa. En Colombia no hay vida útil, sí, pero no haya vida útil, pero tiene que cumplir las normas de contaminación. O sea, hay una cantidad de elementos que nos quedan inquietudes, y que vale la pena en este momento de impulso y desarrollo a las exportaciones ir pensando no tanto en la norma fuerte, sino en mejorar procesos, capacitar y hacer funcionales esos elementos. Es más bien como una recomendación tomada de este tema. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y le habíamos pedido, no hay ninguna otra pregunta. No. Y le habíamos pedido al señor superintendente, y él nos dijo, yo no voy a ir a clausurar el evento, le mando a la reina de los puertos. Entonces nos mandó a Mercy Karina. Yo le voy a hacer un resumen a todos aquí para que tú nos clausures esta. Yo antes de cerrar, Edgar, yo quiero
no sé si tienen alguna pregunta sobre el registro operador portuario, si necesitan saber algo de eso. Yo sé que muchos de ustedes de pronto han tenido problemas para poder registrarse, pero no sé si tienen alguna inquietud sobre eso. El registro operador portuario básicamente es un trámite que nosotros, digamos, ese trámite el Ministerio de Transporte lo venía haciendo y en el año 2013 en un decreto de supresión de trámites suprimieron el trámite, pero a la superintendencia le generó muchísimos problemas porque nosotros necesitábamos ese registro para poder saber quiénes eran nuestros operadores portuarios. Entonces, nuevamente sacamos el registro operador portuario y estamos en estos momentos ajustando el sistema porque entiendo ha tenido unas fallas y necesitamos, la idea es que sea un trámite fácil, que sea un trámite que ustedes puedan hacer desde cualquier lugar de Colombia, porque nosotros entendemos que así como tenemos operadores portuarios que son estrato 45, también tenemos algunos operadores que son estrato 2 y que no pueden desplazarse a la ciudad de Bogotá. Entonces, queremos que sea un trámite totalmente online y que ustedes online puedan tener también el certificado. Entonces, si tienen alguna pregunta o quieren saber algo del registro operador portuario, pues también aquí yo les puedo resolver las inquietudes que tengan. Creo que no tiene, te voy a dejar ahí y voy a hablar desde allí. Quédate allí, por favor. Bueno, estimados asistentes, muchas gracias por haber venido a este foro. Este es un foro, como ustedes se dan cuenta, entre académico, técnico, operativo y un poco de desarrollo e innovación sobre lo que estamos haciendo. Notamos en el foro que dentro de los asistentes tenemos de todos los sectores económicos, también le tenemos constructores de los puertos, inspectores portuarios, generadores, operadores, agentes navieros y de cada una de estas profesiones. Notamos también que en el análisis del comercio marítimo portuario, cada vez que la economía se mueve también el sector transporte de carga. Veíamos que el crecimiento del comercio exterior, el crecimiento del Producto Interno Bruto nos generaba 1, 2 o 3 puntos del crecimiento de la carga. Pero también vimos, con sorpresa digo yo, que cuando esos crecimientos eran de 1, 2, 3 y la carga crecía 2 o 3 veces más, ahora vimos que la tendencia puede ser revertir. O sea, eso nos demuestra como un tema inminente de los cambios en la formación. Seguramente los acuerdos comerciales nos están trayendo nuevos elementos de juicio para manejo de orígenes y destinos de la carga. Vimos también que la economía de escala con los nuevos buques nos genera economía de problemas o deseconomía si no manejamos esa integración. Traer un buque mayor implica no solamente un reto de oportunidad para un país, salir a vender más para llenar el buque, que eso es muy importante, pero también tener toda la infraestructura necesaria para cargar el buque y descargar el buque, que eso es una parte muy importante. Veremos seguramente que la estadística de buques va a bajar la estadística de manejo de buques, pero va a subir el volumen de carga si es manejado de esa naturaleza. También encontramos otro de los resultados en las charlas, la necesidad del sector de aseguradores que evolucione al nuevo esquema. Siempre hablamos del transporte intermodal y multimodal, donde la responsabilidad sea origen-destino. Y esa responsabilidad origen-destino implica cambios en las visiones de los operadores. Por eso no nos extrañamos que aquí se habló de que los puertos dejan de ser puertos de transbordo para convertirse en operadores logísticos integrales, porque son los manejadores de ese intercambio exportación, exportación, importación y operación. Es decir, aparecen como un elemento importante de ser los grandes operadores integradores de la economía mundial. También se destacó aquí la necesidad de evolucionar con los operadores portuarios y los operadores de servicios
porque en la medida en que las nuevas tecnologías nos mostraron aquí puertos con alta tecnología, mediana tecnología y baja tecnología, nos llamó la atención, la presentación de un conferencista nos decía, mire, tenemos un país que es lleno de islas, tenía que, algo así, no me acuerdo cuántas islas, ¿ustedes se acuerdan cuántas islas decía que tenía? 20. ¿Cuántas? 17.000 islas y controlan todo el sistema logístico. Claro, uno dice 17.000 islas, pues sí, eso es en la zona asiática. ¿Cómo manejan el control? El tráfico allá no es tráfico de carreteras, sino tráfico de lanchas, buques y una cantidad de elementos. Y ese fenómeno de manejo nos daba otra idea de que nosotros nos quedamos porque tenemos 3 puertos y vías de entrada en un terminal, y ese, pues digamos que nos puso a pensar en algunas cosas. Nos llamó la atención otro tema desde el punto de vista marítimo, es cómo las megas alianzas de las empresas navieras nos generan una visión de negocio que ya lo vemos en los operadores internacionales. Cuando se hicieron los acuerdos comerciales, había mucho transportador internacional y también había muchos operadores logísticos, más bien como agentes de carga. Cuando se crean las alianzas, salen, por decir un ejemplo, Mer Logistic, como un gran operador que no solamente atiende al buque, sino que atiende todos los servicios integrales. Entonces aparece también un gran desarrollo de los operadores a través de redes de comunicación que son muy grandes y a través de gestiones y operaciones. Y se comentaba que mientras la información llega muy rápida, la gestión de gobierno y Estado no es tan rápida, porque uno hace una solicitud en red y se responde automáticamente en red. Normalmente en Colombia somos un país de normas y leyes, tengo tantos días para responder y respondemos en esos días y cumplimos la ley. El tema es que en las operaciones globales se tiene que responder rápido porque hay que ser efectivos en el tema. Incluso en la parte marítima, donde se manejan los recursos a través del sistema bancario internacional, los pagos se hacen casi que directos, pago contra entrega es pago contra pedido, o sea, las redes ya están funcionando de una manera importante y eso también tendría que verse cómo se maneja esa integración, desarrollo tecnológico de operaciones contra desarrollo tecnológico de las operaciones de parte de las instituciones gubernamentales. Otro punto que se tocó en varias de las conferencias fue el desarrollo que tiene el río Magdalena. El desarrollo del río Magdalena es quizá aquella posibilidad que tiene Colombia de entrar al comercio internacional más fuerte. Los costos logísticos en Colombia, con el último estudio, están en el 15% por encima. Lo que en la OCDE llegan al 8, al 11% y en Estados Unidos llegan al 8%. ¿Qué nos implica esto? Que tenemos que cambiar y bajar costos. Y una oportunidad que tenemos es desarrollar en el río Magdalena las primeras 600 kilómetros subiendo desde la costa para bajar esos costos. Eso implica que va a haber la posibilidad de llevar planchones y carga del orden de 8 o 10 mil toneladas por viaje y que nos podría bajar ese manejo no podría pasar más de $8 por tonelada comparado con el transporte por carretera. Pero importante tenerse en cuenta ese modelo porque ese va a ser el desarrollo que vamos a tener. Y sobre el río Magdalena ya hay inversiones que se están haciendo, el caso de los inversionistas en los puertos, Acapulco o Barrancabermeja, donde están también los inversores de operadores logísticos que nos van a ayudar a manejar esos conceptos y sí se requiere que ese nivel de servicio que se está dando sea apoyado documentalmente
o institucionalmente por el Estado para no, o ajustar las normas si fuera necesario para no dejar perder esas inversiones. Pareció que es bastante interesante. Otro punto que tratamos con mucha atención era la innovación que debe ser plasmada no solo en la infraestructura, sino el equipo. Siempre aquí se habló de innovación y hay muchas cosas que son de innovación y es más bien como la revisión de aquellos elementos que se habían perdido, pero hay que volverlos a utilizar. Tal vez la innovación más grande en el mundo se da en dos sectores. Uno, las comunicaciones y otro, el transporte. Y la logística une los dos. Muy buenas comunicaciones y muy buen transporte y maneja ese concepto. Creemos que esos son elementos que se tienen que mirar en ese orden de ideas. Destacamos también otra parte importante que tiene que hacer referencia a la competitividad del país y es las vías de acceso a los puertos y a los aeropuertos. Se están haciendo dobles calzadas, pero la última milla, la milla de entrega de la carga, de entrega al puerto, salida del puerto, está congestionada y ese es un pedido que se le hace al gobierno nacional en el sentido de armar una política que permita que la última milla, más o menos serían los últimos 10 o 20 kilómetros de entrada a las ciudades, salida a los puertos, tuviera una visión estratégica importante. Y finalmente, desde el punto de vista marítimo y naviero, ser muy vigilantes hacia las inversiones que se requieren en los canales de acceso, porque los canales de acceso y las zonas de fondeo son muy importantes con los nuevos buques. Si bien es cierto que los buques que nos explicaron serían de 8 o 10 mil teos, no podría ser 10.001 o 8.002 porque no va a entrar el buque. Entonces necesitamos contar con esas inversiones y ayudar a buscar esas inversiones. También quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber asistido a este foro, por generar la confianza con nosotros para tratar de analizar estos temas, a los conferencistas que nos acompañaron en este foro, que nos traen su sabiduría, sus análisis y nos ponen a pensar. Me pareció que fue muy bueno el foro en el sentido de que se comenzaba a trabajar sin descanso y continuamos la mañana y la tarde continuamos en el tema. Agradecer también a los patrocinadores porque sin ellos este foro pues no se podría hacer. Creemos que es una parte importante ese patrocinio. Hablaba con algunos y decían, aprendí mucho y pagué poco. Y nosotros yo creo que nos pagaron bastante con lo que hemos aprendido y hemos visto en ese tema. Y yo creo que les voy a dar, cambiando un poquito de tema, les voy a dar una noticia que me parece que es importante hacerla, porque están los usuarios. El señor ministro de Transporte nos manda una comunicación que creo que es importante para todos. Y es una comunicación que se le dirige a la Superintendencia de Puertos, a las direcciones de tránsito, a las empresas de transporte, a los generadores de carga y hace referencia al tema que tenemos ahora del famoso paro camionero o inmovilización camionera. Destaca en su comunicación la importancia que tiene la ley para hacer cumplir las normas de servicio y mirar cómo la economía del país tiene que seguir fluyendo. Recomienda entonces desde las acciones que ha hecho el gobierno varias acciones que las podemos contar. Una, por ejemplo, el Estado a través de la Superintendencia de Puertos generó un sistema de información para recoger la información que se requiera para programar vehículos. Otra, crear caravanas, que también hay una comisión de caravanas que está instalada en el Ministerio de Transporte, donde está en conjunto varias entidades, superintendencia, ministerio, transportadores, incluida la ANDI, que como usuario. También de las redes de información que se están manejando y el esfuerzo que dice en esta carta del apoyo integral del Estado, llámese Ministerio de Defensa, Ministerio de Comercio, Ministerio de Transporte, Superpuertos, todo, para atender los servicios. Conforme a eso, voy a leer la parte
resolutiva por lo menos que dice: esta cartera le informa a los medios adoptados para garantizar el transporte de carga en el territorio nacional. 1. Adóptate como medida transitoria para la prestación del servicio público de transporte de carga el no requerimiento de manifiesto de carga ni el control de peso de los vehículos en básculas. Como se dan cuenta, es una medida bueno. La segunda, las autoridades del control verificarán que la mercancía transportada corresponda a productos lícitos y con un origen y destino definidos. 3. Las autoridades de control en vía prestarán toda la colaboración para que los vehículos que estén prestando el servicio no sean objeto de control en básculas, lo que no implica que falta una hoja, creo yo. Bueno, lo que no implica no implica que no deban portar los demás documentos que sustentan la operación. O sea, una cosa es el manifiesto, pero deben llevar los otros documentos. Y cuarto, dice: una vez verificada que se han superado las situaciones especiales indicadas con anterioridad, cesarán sus efectos. Digamos, quiero decir simplemente con esto que le están diciendo un tránsito libre al sistema de transporte legal sin documentos. Es como lo que se está planteando ahí, que creo que es una medida importante en el sentido de agilidad y rapidez. No lo veo de otra forma, no sé si eso sea bueno para los controles o no, pero es una parte importante. También les quiero comentar que a pesar de que el gobierno ha hecho las reuniones con los señores transportadores, el último informe que tenemos es que mañana vuelven a reintegrarse a las negociaciones a las 10, 11 de la mañana en las oficinas, no sé si el Ministerio de Comercio o el Ministerio de Transporte, pero mañana ya están citados y han aceptado los señores negociadores. Ese era el punto informativo. Entonces, muchas gracias a ustedes y le dejo las palabras finales a la doctora Mercy Karina por este importante foro y a la asistencia de ustedes a acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, nosotros aquí pues en representación del Estado les queremos decir pues que estamos trabajando para mejorar todas esas debilidades, todas esas falencias que tenemos. Sabemos que ustedes van superándonos siempre, van mucho más adelante que nosotros como Estado, pero sí estamos trabajando por todo aquello que ustedes necesitan en cuanto a normas, en cuanto a ajustar muchos temas, procedimientos. Estamos ahorita mismo a puertas de sacar la norma que va a sustituir la resolución 071, que es el marco general para los reglamentos de condiciones técnicas de operación, y eso va a ser un paso muy importante en la operación portuaria. Entonces, pues quería comentarles esto porque para nosotros venimos pedaleando desde hace mucho tiempo en el Ministerio este tema y estamos a un paso de sacarlo. Creo que ustedes, esa resolución está publicada en la página web, ya pasó por todos los comentarios y pues ya solamente le falta la firma del señor ministro. Entonces, pues quería en cuanto a eso darles esa noticia. También estamos trabajando nosotros en el paro camionero. Hemos venido escogimos los 15 puertos que más tienen, digamos, los más grandes o los que más realizan operaciones de comercio exterior y les estamos haciendo un monitoreo diario, incluido sábados, domingos y festivos, para revisar la incidencia que ha tenido el paro camionero. Observamos que sobre todo los puertos que mueven granel son los que más problemas están teniendo. Les agradecemos que durante este fin de semana nos sigan reportando la información
puntualmente, porque pues esta información es la que está utilizando el ministro de Transporte, el de Defensa y la ministra de Comercio Exterior para poder tomar decisiones en la mesa. Les agradecemos también pues la asistencia y pues somos una entidad de puertas abiertas, recibimos todas las observaciones que tengamos que recibir, sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, pero siempre procuramos ser justos y equilibrados en las decisiones que tomamos. Muchas gracias por prestar atención a la información que hoy les traje y gracias por haber asistido y gracias a ti, Edgar, por haberme invitado. Gracias, doctor.